en Juan 9, 35 al 38. 3 versículos. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 35. Jesús oyó decir que le habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: pues tú lo has visto, y él que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo: creo, Señor, y lo adoró. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que nosotros podemos entenderla, pero no simplemente venimos acá para escuchar, sino para aplicar tu palabra en nuestras vidas. Que tu palabra puede penetrar nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos en realidad ver la maravilla de Cristo, tu amor profundo que se encuentra en tu Hijo. Espíritu Santo, sabemos que tú estás hoy día activamente trabajando en la creación, en cada uno de nosotros como creyentes. Muéstranos a Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos llegado a el segundo encuentro que tuvo Jesús con el hombre que había sanado de la ceguera. El hombre había sido interrogado por los fariseos que querían distorsionar la verdad. Querían que el hombre dijera una mentira y que se adapta a la versión de los fariseos. Ellos querían que el hombre decía: Dios me sanó, amén, pero no por el pecador que se llama Jesucristo. Este encuentro entre Jesús y el hombre fue profundo y revelador de la obra que Dios estaba haciendo en este hombre sanado. La fe salvadora ocurre cuando Dios se acerca a nosotros en nuestra rebeldía. Romanos 5:8, no tiene que ir. Matthew Henry, un teólogo, afirmó en una ocasión: la gracia no ocurre por la sangre, pero la corrupción sí. Un pecador engendra a otro pecador, pero un santo no engendra a otro santo. Las personas siguen diciendo que han encontrado a Dios. Yo hablo con varias personas. He encontrado a Dios, como Dios estuviera perdido. Dios jamás está perdido. Nunca ha sido perdido. Y nunca dejó de obrar en su creación a través de los creyentes, a través de la iglesia. Ahora, nosotros podemos decir que la iglesia ha fracasado. Fácilmente podemos decir eso. Pero jamás podemos decir que Dios ha fallado. No podemos decir. Nunca podemos llegar a esa conclusión. A veces decimos: ¿por qué me salvó Jesús? ¿Por qué me salvó a mí? ¿Y por qué no a mis hermanos, mis hermanas, mi mamá, mi papá, etcétera, etcétera? Yo mismo me hice esa pregunta y llegué a la conclusión bien difícil. La conclusión de comprender que es difícil entender el amor de Dios. Él me amó en mi rebeldía. Él no me amó en el mejor momento de mi vida. A lo contrario, cuando estaba en profundo rebeldía y pecado hacia Él. Ninguno de nosotros merecíamos su gracia, pero Él nos otorgó esa gracia. Ninguno de nosotros buscamos a Dios. Ninguno, más que un perro, busca una pulga. Nadie busca a Dios, dice Romano. Él se acercó a cada uno de nosotros en nuestra rebelión contra Él, en amor, a través de la persona y obra de Cristo. El hombre sanado era ciego de nacimiento.
pero también desde su nacimiento era espiritualmente ciego para las cosas de Dios. Vamos a 2 Corintios 4:4, por favor. 2 Corintios 4:4. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. 2 Corintios 4:4. Mira lo que dice Pablo hablando. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Todo incrédulo está cegado, no puede ver la maravilla del evangelio. Y este hombre que fue sanado estaba a punto de depositar toda su fe en Jesús como el Mesías prometido, porque Dios había ordenado eso en su corazón. Entonces yo quiero destacar el primer punto. Jesús busca a su discípulo. Escúchame, Jesús busca a su discípulo. Mira lo que no dije. El hombre buscó a Dios. El ciego fue abandonado por sus vecinos, a los fariseos. Abandonado por sus padres cuando fueron interrogados sobre su sanación. Interrogado varias veces por los líderes, presionado a cambiar la versión de lo que pasó para que se aliene más a la versión de ellos. Fue insultado y finalmente excomulgado del templo. Entonces, ¿su comienzo como seguidor de Cristo fue fácil o fue duro? Fue duro. Desde el inicio fue duro. Y eso me recuerda a un artículo que yo leí esta semana. Yo siempre leo artículos y estoy leyendo libros. Yo encontré este artículo en el Banner of Truth, un sitio web que venden libros en español también, excelente, sobre un evangelista que se llamaba Kim Jong-soo, un creyente en Corea del Norte en el año 70. Este hombre fue encarcelado 10 veces. 10 veces fue encarcelado por predicar el evangelio. 10 veces fue encarcelado porque en ese país ellos creen que el dictador es un dios. 10 veces. Y no me recuerdo qué vez, el séptimo, no sé, renunció su fe. Y después se encontró con un evangelista, otro hermano en Cristo, y le dijo, si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Amén. Y se animó de nuevo. Escribió una carta a la policía, renunció a lo que yo dije. La policía vino directo para buscarlo de nuevo. Y ese hombre sufrió. Sufrió glorificando a Dios. Porque esa vez, a partir de esa vez, y fue encarcelado varias veces, entendió el costo de ser discípulo de Cristo. En la cárcel lo trataron horrible. Su comida le daba porciones a otros. Constantemente estaba predicando a los prisioneros, a los guardias, estaba predicando el evangelio. Finalmente murió encarcelado para la gloria de Dios. Él pasó por muchas pruebas, pero Dios le dio la fuerza para morir por su fe en la cárcel. Y cuando estaba enfermo, ya no podía hablar. Estaba en un lugar a donde tratan los enfermos. Y en el segundo piso, ahí estaba él, en el segundo piso estaban los nuevos encarcelados. Y ellos podían escuchar a este hombre cantar himnos desde ese piso, glorificando a Dios. Predicó el evangelio a todos. Porque seguir a Cristo no es fácil. Y ahí yo quiero llegar. Seguir a Cristo no es fácil. Mira lo que dice 2 Timoteo 3:12. 2 Timoteo 3:12. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Serán perseguidos. Vamos a sufrir. No por el mero hecho de sufrir, simplemente por pararnos en la verdad.
Entonces, hasta este punto, el hombre sanado afirmó ser discípulo de Jesús, pero su comprensión no era completa sobre el Mesías. Jesús se enteró de que había sido excomulgado del templo, y una vez más, él buscó al hombre que había sido elegido por el Padre antes de la fundación del mundo para recibir su amor incondicional, porque sabemos el que comenzó en él la buena obra, que lo llevaría a cabo en el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. A pesar de lo que había pasado con sus vecinos, sus padres, fariseos, este hombre estaba emocionado por tener la vista física y la vista espiritual. Él vio a Jesús como profeta. Lo vio. Amén. Pero yo quiero que ustedes vean esto. Lo primero que experimentó este hombre fue la intervención divina de Dios. Dios el Padre acercándose a él a través de su Hijo. Eso fue el primer paso. ¿Quién se acercó al hombre? Jesús. Ahí empezó. Sin esta intervención, nadie se acercaría a Dios. Porque todos estamos programados espiritualmente para odiar todo lo que procede del Padre. ¿Por qué? Porque heredamos nuestra naturaleza de nuestros padres Adán y Eva. Es por eso que Pablo puede decir en Romanos 10:12, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y después Jesús dijo en Juan 6:44, vamos a leerlo porque vale la pena leerlo. Juan 6:44. Mira lo que dice. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo que resucitaré en el día final. Ahora vamos a pensar en la parábola de la oveja. En Lucas 15, justo tuve el privilegio de enseñar esto el viernes, yo creo que era, a un grupo. Y en esa parábola, Dios muestra qué amoroso es para salvar la única oveja perdida. Lucas 15, yo creo que es 1-6, 1-7. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, se acerca a nosotros. Dios busca al incrédulo. Él persigue a sus ovejas perdidas. Y puede ser que no somos conscientes, pero el primer paso siempre lo inicia Dios. Siempre. A pesar de lo que tú piensas, a pesar que yo pienso. Siempre lo inicia Dios. Ese es el ejemplo que vemos con Moisés, David, Aarón, Juan Bautista, los apóstoles. Fue Dios que se acercó. Ninguno de ellos se levantaron, hoy día yo voy a seguir a Dios. No, nadie dijo eso. Así que Jesús volvió a encontrar al hombre después de ser rechazado por los fariseos. Fue rechazado por los fariseos. Yo creo que ustedes vean el contraste. Los fariseos tenían que abrazarlo y apuntarlo a Dios. Lo rechazaron. Entonces el Mesías se acercó y lo abrazó. A donde ellos fallaron, él era exitoso. Y le hizo una pregunta. Le hizo la pregunta más importante que se puede hacer una persona. Mira lo que dice. El versículo 38. Entonces Jesús le dijo, ¿crees, Señor? No, disculpa. Es el versículo 37. Y Jesús le dijo, pues lo ha visto. No, el 36, ahí está. ¿Quién es, Señor, para que yo crea en él? ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Ahora, no pase por alto la implicación de la pregunta, porque
Jesús hoy día le está pidiendo a todo mundo hoy día que no es creyente esa misma pregunta. Todas las personas que están inseguras de su salvación, Él te está haciendo esa pregunta. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Le está preguntando si cree que Jesús es el Mesías prometido, el hombre exaltado mencionado en Daniel, el Salvador mencionado por Isaías, el que Juan el Bautista anunció que quitaría los pecados del mundo. Y recuerda que Israel estaba plenamente consciente con la idea del concepto del Hijo del Hombre, que era el Mesías que iba a establecer su reino en Daniel 7, 13 a 14. Entonces, hasta este punto, el hombre sanado sabía de Jesús, pero no sabía del aspecto físico de Jesús. Sabía de Jesús porque hizo el milagro. Él sabía que Jesús, que su milagro era el primer de esa clase en toda la historia del hombre. Entonces para él Jesús no era menos que un profeta, pero era mucho y es mucho más. Pero no lo sabía. Y Jesús le preguntó si creía que era el Mesías prometido. ¿Tú crees que Jesús es el Mesías prometido? ¿Crees en Jesús? La mayoría de las personas afuera en la calle van a decir que ellos creen en Jesús. Los demonios creen en Jesús, pero no se someten. Para creer en Jesús es para someterte a Él. Y yo quiero que ustedes entiendan esto. Su pregunta no es retórica. La forma que esta pregunta está formulada exige una respuesta. Jesús no iba a dejar ese hombre hasta que responda. ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú crees en Jesús? La pregunta no era retórica. Tenía que tomar una decisión y responder. A veces las preguntas requieren algo inmediato de nosotros. Así es. Si mis hijos tocan mi oficina y dice alguien está a la puerta, yo no me puedo quedar callado. Requiero una respuesta. Tampoco puedo mentir, dile que no estoy acá. Eso no está bien. Yo tengo que contestar. Y Jesús requiere una respuesta. Así que en versículo 36, el hombre respondió con una pregunta. ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Ok. Cuando nosotros vamos a evangelizar, y hoy día vamos a evangelizar, cuando nosotros vamos a evangelizar, ¿cuántas personas reaccionan así? Son pocos, para ser sincero. Pero hay algunos que responden así. Era una pregunta de sinceridad, porque hasta ese momento no tenía ni idea cómo era Jesús físicamente. Fue sanado y en breve se presentó a los líderes. Era una pregunta totalmente válida, no hecha con arrogancia o cuestionando la autoridad de Jesús. Incluso le llamó Señor para mostrar un señal de respeto, para mostrar que Jesús tenía autoridad. Y nota que estaba listo para creer. Y acá yo quiero que ustedes se enfoquen. Él dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo dude en Él? No, para que yo crea en Él. Este hombre ya estaba listo para creer en Jesús, porque Dios obró en su corazón antes de ese encuentro. Y la fe procede esa obra del corazón. Primero el cambio del corazón y después viene la fe. Continuamente decimos que la fe viene primero y luego viene la salvación y luego viene el cambio. Pero ejemplo acá es claro. Había una transformación del corazón y después vino la fe. Si un corazón no ha sido transformado, una persona nunca vendrá y se someterá a Cristo. Jamás lo va a hacer.
Es por eso que Pablo puede decir tan confiadamente, nadie busca a Dios. Es cierto. Nadie busca a Dios porque Dios tiene que obrar en su corazón primeramente. Eso porque Jeremías puede decir, el corazón es engañosamente perverso. Es por eso que Jesús puede decir a Nicodemo, si no nace de arriba, jamás va a ver el reino de Dios, porque Dios tiene que obrar en su corazón. Para recibir la salvación y el Espíritu Santo habite en nosotros, necesitamos un trasplante de corazón y solamente Dios puede hacer eso. Y quiero que vean esto. El hombre sanado, una vez más, estaba listo para creer, listo para descansar en el Mesías, porque Dios obró en su corazón. Igual que cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién crees que soy yo? En Mateo 16, justo lo leímos, ¿crees que tú eres el Dios viviente? ¿Y cómo respondió Jesús en Mateo 16, 17? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién hizo la obra en ellos? Dios. El hombre sanado estaba dispuesto a creer porque su corazón ya había sido transformado. Y yo quiero que ustedes no pierdan ese punto. Y es por eso me asombro cuando alguien me dice, debajo de mi ministerio, yo he salvado esta cantidad de personas. Nosotros no podemos salvar a nadie. Entonces Jesús responde en versículo 37 diciendo, pues tú lo has visto y el que está hablando contigo, ese es. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Le mostró, se identificó a sí mismo como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías prometido. Ya no había dudas. Estaba claro, este es el Mesías. Estaba cara a cara con su nueva vista antes el verdadero Salvador que pagaría por todos sus pecados ante el trono de Dios. Iba a ocupar el lugar de él en la cruz y tomar toda la ira de Dios por él. Estaba mirando a su Salvador que le había creado, salvado y sostenido. ¿Cómo respondería cualquiera uno de nosotros viendo a nuestro Salvador? ¿Cómo respondería? Yo no sé cómo responder. Me imagino que me tiro al piso. Pero él estaba cara a cara al Creador del mundo y estaba emocionado. Ahora fíjese en el orden. Primero Dios transforma el corazón. Luego el hombre es capaz de creer porque su corazón ha sido regenerado. Y la respuesta final es adorar a Dios. Adorar a Dios. Jesús le dijo, pues tú lo has visto. Y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor. Y lo adoró. Es el mismo orden que nosotros vemos hoy en día. Dios salva a una persona a través de la predicación del Evangelio. Una persona realmente conoce a Jesús como su Salvador cuando Dios obra en su corazón. La creencia del hombre sanado no fue superficial. Sabemos que no fue superficial. Aunque no sabía todo el Evangelio, no sabía todas las implicaciones de quién era Jesús, él ya creía. ¿Tú sabes cómo nosotros sabemos que ya creía? Estaba dispuesto a ser avergonzado culturalmente por abrazar a Jesús. Excomulgado del templo porque depositó su fe y vio a Jesús como profeta. Él confió su vida y su esperanza, sus sueños y ambiciones al Mesías y después lo adoró.
Ahora, el acto de adorar en griego conlleva la idea de rendir culto a una divinidad. ¿Ok? El acto de adorar en griego conlleva la idea de rendir culto a una divinidad. Ok. Vamos a darte un ejemplo. Vamos a decir, yo estoy enfermo. Y después le pido a Ángel, Vaca, que ore por mí. Y el momento Dios me sana. Amén. Y después yo empiezo a alabar a Ángel. ¿Eso es correcto? No. Dios utilizó a Ángel como un medio de gracia para sanarme. Dios utilizó la oración de él. Pero él no me sanó. Fue Dios que me sanó. El hombre reconoció que Jesús era el Hijo del hombre. Que una vez más, Daniel lo menciona en Daniel 7, 13, 14. Y pudo abrazar rápidamente a Cristo porque Dios había obrado en su corazón. Y el resultado fue el mismo que cuando Pablo y Bernabé dijeron a los hermanos gentiles en Antioquía, después que los judíos rechazaron el mensaje del Evangelio, en Hechos 13, 47 a 48, mira lo que dice. Pablo hablando, te he puesto como luz para los gentiles, a fin que llevas la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban al Padre del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. La adoración es la respuesta natural de una persona salvada. Escúchame acá. Si nosotros no queremos adorar a Dios, significa que no hay una obra de Dios en nuestro corazón. Porque es la respuesta natural. El hombre sanado hizo exactamente lo que la nueva naturaleza en Cristo produce en todo, sin excepción, adoración. Adorar a Jesús como Dios. Y por favor vean esto acá. Jesús no rechazó la adoración. No lo rechazó. Vamos a Apocalipsis 22:9. Apocalipsis 22:9. Ahora, Juan, el apóstol Juan, estaba a punto de adorar un ángel. ¿Y cómo respondió el ángel? No haga eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Adora a quién? A Dios. Jesús aceptó la adoración porque era y es Dios. Y a medida que crecemos en el conocimiento de Cristo a través de la palabra, nuestra adoración se va profundizando. Adoramos al Dios vivo de Israel, el creador y sustentador de la vida, de nuestra vida y todo el mundo. Nos gozamos en adorarle porque conocemos verdaderamente a Cristo. Es la respuesta natural. Dios no es una divinidad abstracta para nosotros. Él no está lejos y nosotros estamos viviendo nuestra vida. Él está involucrado con nosotros diariamente a través del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y a través de ese Espíritu Santo podemos citar Salmo 115:1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. Da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Podemos hacerlo y queremos hacerlo. La adoración es la respuesta natural de todo creyente. Y puede ser un creyente nuevo. Y ese creyente nuevo va a decir, no sabe lo que decir, pero él va a decir gracias a Dios y llorando con lágrimas. Porque es la respuesta natural. El hombre fue salvado y nadie pudo robarle su gozo. Nadie. Nadie podía quitarle el gozo de Dios.
fue avergonzado públicamente en una cultura de honra y vergüenza. Supongo que la relación con sus padres estaba un poquito tenso porque lo rechazaron del templo. Su vida al toque se hizo más dura, pero estaba adorando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estaba adorando a Dios? Eso me recuerda de Job. Alabó a Dios después de ser reprendido en Job 42. ¿Recuerda? Dios le dio una lista. ¿A dónde estaba tú cuando esto y esto y esto y esto y esto? Y finalmente, en Job 42, Job no se quejó que perdió todo, que perdió sus hijos, que perdió su ganado. No dijo nada de eso. Simplemente adoró a Dios. Él dijo, he escuchado de ti, oh Dios, pero ahora, hoy día, he visto quién tú eres. Eso es precioso. ¿Tú sabes por qué él estaba alegre? Porque aunque perdió mucho, ganó todo. Perdió mucho, ganó todo. Tú puedes imaginar perder 1,000 soles. ¿Cómo nos vamos a sentir? Mal, por favor. Pero vamos a decir, perdimos 1,000 soles, pero tenemos 500 millones en el banco. ¿Cómo te vas a sentir? Son 1,000 soles. Eso es lo que va a decir, porque ya tú tienes todo. Él estaba alegre, porque aunque perdió mucho, ganó todo en Cristo. Él era parte eternamente de la familia de Dios. Alcanzó la vida eterna. Ya sus pecados iban a ser perdonados. ¿Él sabía todo eso? No. Y eso es lo interesante. Él no sabía todo eso. Pero finalmente creyó porque Dios transformó su corazón. Ahora, hoy en día pensamos que una persona tiene que saberlo todo sobre el Evangelio para ser salvo. Eso es una mentira. Los discípulos no sabían todo de Jesús, ni este hombre sabía todo de Jesús. Y nosotros tampoco, cuando fuimos salvados, sabíamos todo de Jesús. Ninguno de nosotros llegamos a la fe porque pudimos articular perfectamente el Evangelio y todas las implicaciones. Ninguno de nosotros llegamos a la fe salvadora porque Dios transformó nuestros corazones al escuchar el mensaje del Evangelio, que todos somos pecadores, que ninguno de nuestros esfuerzos u obras serán suficientes para redimirnos ante el tribunal de Dios. Todos nuestros pecados es un asalto a Dios y Él debe juzgarnos según sus normas, no la nuestra. Y dice que la paga del pecado es la muerte y la condenación eterna. Esa es la realidad de toda persona nacida con la excepción de Jesucristo. Sin embargo, Dios en su amor, misericordia y gracia vino a este mundo y hizo lo que nosotros no podíamos hacer para traernos en su presencia perfecta. Él hizo a su Hijo pecado por nosotros. Eso es lo que hizo Dios. Él encontró la manera de aplacar su ira y justicia y al mismo tiempo expresar su amor, misericordia y gracia a la misma vez. Dios envió a su Hijo Jesucristo y Él hizo una vez más, vivió esa vida perfecta por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote. Se sacrificó a sí mismo. En esa cruz, la ira de Dios se derramó totalmente. La justicia de Dios se derramó totalmente. El amor de Dios se derramó totalmente. Su misericordia y gracia para salvarnos. Todo eso estaba trabajando en perfecta armonía para nuestra vergüenza y para nuestra alegría. Para nuestra vergüenza porque no podíamos hacerlo por nosotros mismos. Pero para nuestra alegría, porque a través de esa cruz fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Él toma todo. Y cuando yo digo todo, hermanos, por favor, escúchame. No simplemente estoy diciendo alguna parte, algunos pecados del pasado.
Yo estoy hablando de todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Los pecados que cometiste hoy día, también. Los pecados que cometiste ayer, también. Los pecados que va a cometer mañana, también. Eso no nos da la libertad para pecar. Es para darnos la confianza que el pecado fue totalmente pagado. Cuando Él dijo, consumado es. Y finalmente Él va a regresar. Y después vamos a recibir cuerpos glorificados. Porque el que empieza la buena obra en nosotros, ¿qué va a hacer? Lo va a completar. Entonces, este hombre glorificó a Dios. Y yo quiero que ustedes vean eso. Él glorificó a Jesús. Lo trató, lo glorificó, lo adoró como una deidad, divinidad. Y yo quiero que eso se quede con nosotros. Porque no conocía todo de Jesús. Porque hay algunos que van a decir, yo solamente voy a adorar a Dios y conozco todo de Jesús. No, nosotros no vamos a conocer todo de Dios. De este libro, mejor dicho. Ni voy a mencionar a Dios. No vamos a conocer todo este libro en esta vida. Pero igual vamos a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos rescatados del infierno. Ahora, este hombre adoró a Jesús porque podía ver espiritualmente. Su vista espiritual jamás lo iba a perder. Jamás. Aunque murió, ese hombre murió hace mucho. Pero todavía tiene su vista espiritual. Porque nadie puede quitárselo. Su adopción nunca podrá ser revocada. El amor nunca se va a desaparecer. La muerte ya había perdido su aguijón. Tenía la garantía de estar eternamente con el Padre en el Hijo. Y finalmente llegó a entender lo que Juan 10:28 dice. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie les que arrebatará de mi mano. Cuando alguien está en la mano de Cristo, no se va a perder. Y dame decirte por qué no se va a perder. Porque Cristo no va a soltar. No porque tú sueltas, porque Él no va a soltar. Nadie le va a quitar a esa alma de la mano de Jesucristo, porque Dios lo puso ahí. Y Él tiene la fuerza, la capacidad para mantenernos ahí. Así es. La respuesta natural, ya estoy terminando. La respuesta natural es adorar a Dios. Mira lo que dice Erwin Lutzer. Dijo en su libro Hombres de Integridad. Si no hemos aprendido a ser adoradores, realmente no importa que también hagamos cualquier otra cosa. La adoración nos cambia o no ha sido adoración. Estar ante el Santo de la eternidad es cambiar. La adoración comienza con la santa expectación y termina con la santa obediencia. El hombre sanado obedeció a Jesús, aunque le costó mucho, porque Jesús valía la pena. Y yo quiero que ustedes vean eso. Vale la pena Jesús en su vida. Ustedes están dispuestos a contestar esa pregunta. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en el Hijo de Dios? Eso demanda una respuesta. No es simplemente venir a la iglesia y salir. No, demanda una respuesta. Y cómo tú contestas esa respuesta va a determinar la eternidad. O recibir el amor incondicional de Dios por toda la eternidad, o castigado por toda la eternidad. Te animo que ponga toda tu confianza en Cristo.
¿Por qué? Porque no hay otro Salvador, no hay otro mediador entre Dios y el hombre. Vamos a orar.